Bienvenidos a Habitemos la Democracia, un espacio de diálogo de impulso para mejorar. Conectando con diversos actores de la sociedad interesados en el devenir social, buscando contribuir a la construcción de una democracia sólida y fuerte, que nos incluya a todos y aborde todos los temas. Acompáñanos a debatir y reflexionar sobre una democracia que, lejos de estar despoblada, esté habitada por todos y todas. Espacio producido por Impulso para Mejorar, conducido por Fabián Peralta. Bueno, estamos en un nuevo episodio de nuestro podcast, Habitemos la Democracia, hoy para tratar de aportar desde lo que significa la educación pública, la universidad pública, en la posibilidad de constituir una democracia más sólida, más fuerte, más habitada por la ciudadanía. En este caso nos acompaña Abril Loyudice. Ella es presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Exteriores y un amigo de muchos años, el rector de nuestra universidad, Franco Bartolacci. Les cuento que nosotros empezamos este podcast el año pasado, entendiendo que los problemas notorios que tiene nuestra democracia se solucionan con una mejor democracia en momentos donde aparecían expresiones totalitarias, fascistas, que construían o acumulaban a partir del odio. Nosotros queríamos aportar al debate la necesidad de mejorar nuestra democracia. Y este año lo estamos haciendo temáticamente, y en este caso nos parece que un valor de nuestra sociedad, un pilar de nuestra sociedad es la educación pública, en particular la universidad pública, y por eso nos parecía que ustedes nos podían ayudar a pensar, a generarnos preguntas y si tenemos algo de suerte, alguna respuesta. Así que muchas gracias por venir y me gustaría arrancar justamente con esa pregunta. ¿Qué te parece, Franco? ¿Qué te parece, Abril? Que puede aportar la universidad pública para tener una democracia más y mejor habitada por la ciudadanía. A ver, todo. La universidad es una institución que en su misión primaria tiene la responsabilidad de formar a las generaciones de profesionales del país. Pero además, porque se suele asociar la universidad casi exclusivamente con la tarea de enseñar, que por supuesto es muy importante, pero hay que recordar una y otra vez que la universidad hace muchas otras cosas, entre ellas producir conocimiento, ciencia, que en la sociedad que estamos viviendo son valores estratégicos para que cualquier nación pueda crecer y desarrollarse. Entonces, Argentina tiene algo que no tiene ningún país del mundo, que es una institución universitaria con una fisonomía muy particular, que le garantiza acá, como en ninguna otra parte, a cualquier joven, según su deseo, no importa dónde haya nacido, la posibilidad de acceder a formación de excelencia sin ningún tipo de restricción. Y tiene un sistema científico y universitario para producir ciencia y conocimiento federal y muy robusto, que tampoco tienen todos los países del mundo. Entonces, cualquier proyecto de nación sustentado sobre las bases de nuestra democracia debería priorizar y encontrar en el sistema universitario y científico argentino una herramienta que le ayude a concretarse. ¿Cómo lo ves vos, Abril? Sí, por supuesto. Creo que hay algo muy fundamental, digamos, y hablando por ahí de las juventudes que ingresan a la universidad, que la ven como una posibilidad, como un horizonte. Digo, ya la posibilidad de que uno pueda decir, bueno, yo quiero ser esto, quiero esto para mi vida, quiero formarme en tal aspecto y poder tener la posibilidad con todas las dificultades que enfrentamos, incluso como sociedad, con muchas barreras que pueda haber, que la universidad pública, digamos, siga siendo ese faro en donde nosotros podemos soñar desde que somos muy chiquititos qué queremos ser, ¿no? Digo, en su momento yo quería estudiar diseño de indumentaria, después cambié y viré hacia querer ser comunicadora social y ya la posibilidad de pensar cómo puedo formarme como profesional. Pero cuando uno entra a la universidad se da cuenta de que es mucho más que eso, como también mencionaba un poco Franco, y empezás a conocer mucho del rol social de la universidad, ¿no? De esto de la extensión de los pilares de la reforma universitaria, ya más hablando por ahí del movimiento estudiantil, empezás a encontrarte con formas de pensar, formas críticas, formas de hacer política, de expresiones, de participación,
y la cabeza, digamos, empieza a abrirse hacia un nuevo mundo de posibilidades que por ahí uno no lo tenía contemplado, y me parece que es ahí, ¿no? Digamos, de enriquecerse día a día de todo lo que sucede dentro de las aulas, por fuera, en los pasillos. Tiene mucho de eso la universidad, que realmente te transforma en cada aspecto de tu vida. Sí, yo la escuchaba Abril, y hay algo que, por lo menos para mí, viéndolo como ciudadano, yo veo en tu gestión, Franco, justamente una gestión que va mucho más allá de lo que tiene que ver con lo académico y con lo que pasa en la universidad, puertas adentro. Y que a mí, en este caso, digamos, como ciudadano, es lo que más me entusiasma, cómo la gestión y tu equipo de trabajo logró relacionar todo lo que pasa en la universidad con necesidades que hay por afuera. Qué sé yo, pongo un ejemplo, la universidad para personas mayores, es decir, la escuela de oficio, una cantidad de herramientas que me parece que es fundamental para también entender la opinión que tiene el ciudadano, que a lo mejor no tuvo la posibilidad de ir a la universidad, con respecto a la universidad. ¿Cómo se construye eso en momentos, además, donde hay una política para desfinanciar en la universidad? Y a ver, a mí lo que me empuja es una convicción profunda de varias cosas. Primero, la universidad es una herramienta que tiene una potencia tremenda de transformación, que le cambia todos los días la vida a un montón de gente que llega a la universidad, pero que tiene la capacidad potencial de cambiarle mucho la vida a la sociedad donde está inmersa. Eso no siempre sucede, porque la universidad muchas veces es una especie de palacio de saberes clausurado que está cerrada sobre sí misma. Segundo, yo creo mucho que lo que define una sociedad y lo que transforma la vida de la gente es la educación. Y que, aunque no parezca, porque a veces la coyuntura indica que lo importante está en otro lugar, nosotros no vamos a resolver los problemas que tenemos si no hacemos mejores cosas en el ámbito de la educación. Y tercero, que también es una cosa que a veces a los universitarios se le pierde un poco de vista, nosotros somos consecuencia del esfuerzo colectivo que hace una sociedad para sostenernos. Este sistema tan particular que tiene la Argentina es consecuencia de toda la gente que aporta para que el Estado destine recursos a ese sistema universitario y científico. De mucha gente que pasó por la universidad, pero también de la gente que no pasó nunca o que quizás no pueda ver nunca a sus hijos y a sus hijas pasar por la universidad. Entonces, lo que nosotros reivindicamos como un derecho implica también una responsabilidad que es hija del privilegio de poder llamarnos universitarios. Entonces, si vos tenés mucha capacidad potencial, si vos crees que la educación es lo que transforma la vida de la gente, y si además sos consecuencia de una sociedad que está mal, pero que hace, a pesar de esas dificultades, un esfuerzo para sostenerse porque cree y tiene la expectativa de que ahí se puedan generar buenas cosas para el país y que le cambie la vida a esa gente, bueno, hay que trabajar todos los días para ensanchar los límites de lo posible, para dar vuelta a la universidad pública, para hacerla más presente donde no está, para que lleguen los que todavía no llegan, para romper las fronteras que a veces edifican ese palacio de saberes clausurados. Entonces, todo esto como idea general es lo que nos empuja, y digo nos porque no lo percibo en términos personales, porque yo no creo que las cosas sucedan en una institución por disposición de una autoridad, si no hay ganas en las comunidades de que eso se produzca. Y en la universidad están pasando algunas cosas porque yo creo que se convenció a la comunidad de la UNR de esta idea. Entonces demostramos en los hechos que se puede hacer, y además eso será una defección profesional. Yo soy politólogo y además con muchos años de gestión en lo público, creo en lo público, y creo que quienes gestionamos lo público tenemos una responsabilidad de reivindicarlo desde la gestión. Y eso implica hacer que las cosas sucedan. Esto que parece tan simple dicho así, pero que después no es fácil en la gestión de lo público, tiene que ser como una especie de mandato, porque es lo que custodia la legitimidad y el vínculo con la comunidad. Entonces, si los contextos son buenos, vos te desarrollás un poco más. Si son más complejos, hay que ver cómo resolver artesanalmente el desafío, pero hay que seguir yendo por los objetivos. Hay muchos que optan por otro camino. La universidad además tiene el problema de que muchas veces termina siendo en su hacer profundamente conservadora. Y yo podría ser un rector que firma la prestación de servicios a fin de mes, que garantiza que todo siga más o menos como está, y la universidad va a funcionar y va a seguir cumpliendo bien. Y sí, va a seguir cumpliendo bien su misión primaria.
pero desde mi perspectiva no es suficiente. Entonces alguien podría decir, bueno, con responsabilidad en el contexto que estamos, no pongamos en marcha algunas cosas ahora, esperemos un momento mejor. El problema es que cada vez que vos dilatás una decisión o algo que tenés que hacer, en el medio se cercena el derecho o la posibilidad de alguien. Entonces cuando vos escuchás al que tuvo la posibilidad de hacer la secundaria virtual, que si no fuera por la propuesta de la universidad pública no hubiese podido terminar la secundaria, que era su deuda pendiente. Cuando escuchás a alguien que cursó en la escuela de oficios, el testimonio que acredita que pudo conseguir laburo por la formación que tuvo ahí. Cuando escuchás de muchos pibes y pibas que están cursando las carreras nuevas que pusimos en marcha, que si no fuera por esa propuesta que ahora aloja la universidad pública, no podrían estar estudiando lo que quieren y desean. Y cuando ves la cara de los pibes que llegaron por primera vez a la universidad porque creamos 4 escuelas en los últimos 5 años, te convences de que es necesario hacer ese esfuerzo, aunque cueste mucho por el contexto. Yo te escuché varias veces decir que, que la reforma universitaria cumplió 100 años hace relativamente poco, y que es hora de pensar otra reforma. ¿Por dónde debería de transitar esa otra reforma universitaria o una reforma para estos tiempos? Bueno, algunas pistas estamos dando en las cosas que venimos haciendo, pero para sintetizarlo yo creo que hay que dar vuelta a la universidad. En algunos aspectos prácticamente hay que hacerla de nuevo. ¿Con qué objetivo? Primero, construir una institución más moderna, más democrática, más participativa. Las universidades son instituciones muy tradicionales y muy jerárquicas. A veces no tienen nada que ver la administración y la institución que vos tenés con el mundo que estás viviendo. Y en segundo lugar, lo más importante es hacer una especie de revolución académica, pedagógica y curricular. ¿En qué sentido? Hay que pensar los planes de estudio, los tipos de carrera, los modos de enseñar. ¿Qué hacemos con la inteligencia artificial? Que puede ser un problema o una oportunidad. Lo que no puedes hacer es mirar para el costado como si no pasara nada, porque pone en jaque todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué haces con la virtualidad y la presencialidad? Está claro que la esencia de la formación universitaria es la presencialidad, pero la virtualidad te da una herramienta que derrumba esas fronteras, que a veces es un obstáculo para el acceso a la educación superior. Cuando hay crisis eso es más importante todavía para que no se queden afuera los que no pueden llegar. ¿Qué haces con la arquitectura del aula en el sentido más amplio? No solo en la disposición, que también hay que discutirla, sino con todo lo que sucede dentro para que siga siendo relevante, porque los jóvenes que hoy llegan a la universidad tienen poco que ver con los jóvenes de hace 20 o 30 años. Entonces, yo creo que hay que trabajar para producir todas estas transformaciones rápido, porque vivimos en un mundo que cambia vertiginosamente. En Argentina ya no tienen los problemas de antes, y la universidad, si quiere seguir haciendo las cosas bien y cumpliendo su misión, no puede seguir haciendo lo mismo que hace 30 o 40 años atrás. Esto es una discusión que tiene muchos reparos adentro del sistema universitario, porque esta idea casi conservadora de evitar la universidad hace que mucha gente crea que con lo que hacemos está bien, es suficiente y no hay que hacer mucho más. Bueno, yo creo que el reformismo no puede ser una apelación a una foto del pasado que ya que no nos interpela. Es un mandato presente. Y quien se reivindica reformista tiene que, sobre la base de lo bueno que tiene el sistema universitario argentino, provocar transformaciones que habiliten a que la universidad cumpla cada vez mejor su misión y esté en sintonía con ese tiempo que estamos viviendo. Si vos no lo haces, aunque parezca provocador dicho así, hay riesgos de intrascendencia del sistema universitario, porque como circula el conocimiento hoy, cómo se produce y cómo se construye, se pone en discusión también cuál es el rol de las universidades. Hoy las empresas multinacionales tienen instancias propias de formación. Y los profesionales que contratan para el desarrollo de sus actividades son los que forman en esos lugares, ya no los buscan en los institutos de educación superior. Y todo eso pasa porque el mundo está cambiando profundamente. Entonces, si no tomamos nota de eso, bueno, la universidad se va a ir aislando como un instrumento de formación de las élites, que fue como se pensó inicialmente la institución universitaria, pero que a mi juicio es, por todo lo que decía antes, insuficiente para dar cuenta de la responsabilidad que tiene. Claro. Perdería eficiencia. ¿Y qué les pasó a ustedes cuando, si bien a mí me sorprendió, más allá que uno, insisto, sin haber pasado por la universidad, uno palpa, siente el prestigio que tiene hablando con cualquiera en cualquier conversación.
¿Qué les pasó cuando vieron la masividad de las marchas, cuando el gobierno nacional empezó a demostrar los hechos, lo que ya había anunciado y lo que todos sabíamos que iba a hacer, pero la crueldad, por suerte, digo yo, no deja de sorprender, más allá que uno la espere? ¿Qué les pasó cuando vieron ese respaldo tan masivo de la ciudadanía? Creo que fue muy emocionante. Digamos, tuvimos la primera marcha del 23 de abril, la marcha federal educativa, que fue súper convocante. Y lo emocionante fue que no era solamente quienes estamos inmersos en la vida de la universidad, como los docentes, como los estudiantes, los no docentes, sino que era la población argentina entera uniéndose a una marcha para pedir por algo que entendemos que es justo, que le da tanto a nuestro país, que nos da esa esperanza, esas ganas de salir a luchar, y fue muy movilizante. En lo personal viajé a Buenos Aires y acá se estaba llevando adelante igualmente la marcha en Rosario, y nunca en mi vida había estado en un lugar donde se sintiera esa consigna, digamos, tan unida, con tanta vehemencia, y realmente haber visto y haber presenciado y haber sido un poco parte de esa historia es muy emocionante por eso mismo, porque juntó mucho consenso de la población argentina que decía, bueno, con esto no. Y sabemos que hay muchas partes de la sociedad que no están pudiendo acceder a la universidad, pero que de igual manera pudieran salir a las calles a reclamar por esto. Nos pareció que era un hito histórico bastante interesante, sin duda. Sí, creo que lo fue. Y a vos, Franco, te tocó estar, te leí alguna declaración que quedaste también muy impactado cuando viste la masividad. La verdad es que la expectativa era esa, pero fue tan contundente, sobre todo la primera manifestación. A mí me tocó ir caminando con los colegas rectores del resto del país por las calles de Buenos Aires, Sí. y era impresionante cómo se iba sumando espontáneamente gente de todas partes, hasta que en un punto no había posibilidad de seguir avanzando porque no se podía caminar. Y nosotros siempre lo cargamos al rector de Mar del Plata, que es bastante robusto, que lo pusimos al frente de la columna para que empuje y los rectores pudiéramos pasar. Yo creo que fue una muestra contundente de que la educación pública en general y la universidad pública están en el ADN de la argentinidad. De Sarmiento para acá, la columna vertebral de la nación es la educación pública que iguala. Eso fue lo que hizo distinta a la sociedad argentina, sobre todo en nuestra región. Y está culturalmente presente en la vida de la sociedad argentina, por los que pasaron por la universidad, por los que pasamos. Yo cuento siempre que soy nieto de abuelos analfabetos, hijo de un padre inmigrante, que no podría ser profesional si no fuera por la Universidad Pública Argentina. Y como la mía hay 1000 historias que muestran que es una herramienta de movilidad social ascendente fenomenal. Y están los que pueden contar esas historias y están los que tienen la expectativa de poder vivirla o que la viva alguien de su familia. Claro. Pero en la estructuración cultural de la Argentina está la institución universitaria superior pública. Y eso es lo que creo que no se comprendió, pero además es la base y el fondo de la discusión. Todo lo que venimos debatiendo los últimos 2 años no es un problema de cuánto más o cuánto menos. Ni siquiera te diría que el centro es la cuestión salarial, que está realmente muy, muy mal. El fondo es qué lugar le asigna la sociedad argentina a la ciencia y a la educación superior pública. Y se discute hoy como nunca antes, porque ha habido momentos donde vos, con autoridades nacionales, tenías que discutir, aún sabiendo que esas autoridades valoraban el lugar de la universidad, si había más recursos para esto, menos recursos para aquello, de dónde salían esos recursos. La particularidad de este tiempo es como nunca antes, al menos desde la recuperación democrática hasta acá, discutís todo el tiempo con gente que cree que el Estado no tiene que destinar un solo peso a la educación pública, como no lo tiene que destinar a la salud pública, que finalmente lo terminan haciendo porque ven la manifestación de la sociedad argentina. Entonces, algo muy importante es seguir cuidando eso. Por eso tanto empeño en seguir haciendo cosas, por eso tanto esfuerzo para multiplicar herramientas que puedan interpelar a más sectores de la sociedad. Claro. Es custodiar la legitimidad que el sistema universitario público tiene. Es lo que nos permitió llegar hasta acá, en estas condiciones particulares, y es lo que nos va a sostener hacia adelante si la situación sigue igual. Sí, de alguna manera el rol que se le dé a la universidad pública denuncia qué modelo de país
Sin duda. se intenta construir. Te pregunto también en tu carácter de politólogo, de militante. Yo tengo algunos años más que vos. Nosotros vimos a Alfonsín decir: con la democracia se come, se educa, se cura. Entendíamos nosotros en ese momento que el solo desarrollarse de la democracia, el solo transcurrir de la democracia garantizaba derechos. Bueno, pasaron más de 40 años, por supuesto hay avances muy significativos en muchos planos, pero en general en lo que refiere a derechos económicos no hemos podido avanzar y en muchos casos hemos retrocedido. ¿Qué te parece a vos que pasó o qué nos pasó para que no pudiéramos avanzar en la construcción de garantías de derecho o en la posibilidad de tener una democracia como yo creo la pensaba Alfonsín, con consensos, con acuerdos mínimos que nos permiten avanzar? ¿A dónde estuvieron las fallas o cuáles te parece que fueron los problemas que tuvimos? Podríamos hacer un programa aparte para discutir ese tema. Punto uno, yo creo que hace falta la sociedad argentina en todas sus manifestaciones. Yo creo que perdió la épica colectiva y hace falta reconstruir eso. O sea, la última que tuvimos fue la recuperación democrática. Digo, el último horizonte que nos pusimos colectivamente como sociedad. De ahí para acá no hubo nada y creo que estamos en un momento de descomposición tal que hace falta reconstruir una épica, que a mi juicio hoy tiene que ser por la inclusión, la convivencia y el desarrollo, que son las tareas pendientes que tiene esa democracia, pero que debe interpelarnos con la misma fuerza y debe ser de la misma magnitud que la que nos permitió recuperar en el 83 la vida en libertad. Esa es una tarea pendiente y creo que mucho más urgente en la situación que estamos atravesando. Segundo, hay que hacer un ajuste de diagnóstico. Yo creo que el error es que no calificamos bien lo que ha pasado y lo que ha pasado es un fracaso profundo, pronunciado de la política. Para resolver los problemas estructurales de la vida cotidiana de la gente. Entonces nadie llega a la situación que estamos hoy porque sí, si en el medio no pasaron un montón de cosas. Y es absolutamente razonable que la sociedad argentina haya elegido lo que eligió, razonablemente harta, de no tener resueltos los problemas básicos de la vida cotidiana. Porque efectivamente, como vos decís, la democracia garantizó un conjunto de libertades, pero en los temas estructurales, fundamentalmente vinculados a la situación económica y social de nuestra sociedad, todos los índices fueron degradándose desde el momento de la recuperación democrática hasta acá. Y es natural también que eso vaya debilitando la credibilidad en el sistema, aunque sea injusto, porque no es un problema del sistema, sino de quienes operaron en el sistema para que las cosas estén como están. Pero está pasando, no solo en Argentina, sino en toda la región. Si uno mira los índices, hay una valorización que cada vez está más en baja respecto de la democracia. Y cuando además no hay un campo compartido de memoria, es decir, hay nuevas generaciones que no vivieron lo que era no vivir en democracia, es más difícil aún de reivindicarlo y sostenerlo. Claro. Entonces, como digo, la universidad, o sea, así como yo defiendo la universidad, y la mía no es una defensa condescendiente, sobre la base de lo bueno creo que hay que dar la vuelta para que esté a la altura. Lo mismo pasa para mí con la democracia y con la política democrática. Y sobre todo con los sectores progresistas que tienen que asumir que han sido incapaces de dar respuestas a los problemas importantes. No hay una respuesta del progresismo para el problema de la seguridad, no hay una respuesta del progresismo para el problema de la economía, hay una enorme dificultad de poder explicar y comprender el mundo que estamos viviendo, y mucho más aún de internalizar la dinámica que el debate público hoy tiene. Y en todos esos aspectos lo que hay es un derrotero que explica en buena medida la situación que estamos atravesando hoy. Entonces, así como que hay que reinventar la universidad, hay que reinventar la política, desde mi perspectiva. Nosotros seguimos hoy con instituciones que se crearon hace 300 años atrás, y el mundo no tiene nada que ver con ese mundo, y sin embargo seguimos gobernándonos de la misma manera. Seguimos pensando nostálgicamente en los partidos cuando los partidos ya no son ni van a volver a ser lo que fueron. Lo miramos casi de una perspectiva nostálgica de la recuperación democrática. Eso no existe más. No importa acá el punto si es bueno o malo, es objetivamente así, no existe más en el mundo. Entonces, ¿qué es lo que viene? No sé. En el medio está el problema de que los partidos siguen siendo el único instrumento para acceder
al poder, pero ya no representan, ni agregan, ni significan lo que significaban antes. Entonces, para mí hay que medio que sacudir y hacer todo de nuevo. Ahora, esto dicho así es fácil, después hacerlo es muy complejo, y requiere una transformación de carácter cultural muy profunda que no sé si estamos en condiciones de poder darla. Yo creo que si la vamos a poder dar, yo ya lo planteo desde mi persona como militante, que muchas veces digo, bueno, hay cosas que nosotros hacíamos, que esto que decís vos, que ya no existen más, que no se pueden hacer más, y cuesta repensarlas, reconfigurarse, cuesta mucho. Y creo que si lo logramos va a venir de la mano de las nuevas generaciones militantes que obviamente tienen otro contexto, otro desarrollo, otras vivencias. Abril, ¿cómo ves vos hoy? No te voy a pedir que me hagas una descripción de toda tu generación, pero en general, los chicos y las chicas que se acercan a una universidad, cómo se relacionan con la vida política del centro de estudiantes y cómo se relacionan o si se relacionan con lo que puede ser la vida política hacia afuera de la universidad, porque durante mucho tiempo, por lo menos en el radicalismo, y pasaba creo que casi todos los partidos, era un semillero, una cantera de dirigentes, que eso también fue de alguna manera cambiando, por lo menos desde cuando nosotros empezamos a militar. ¿Cuál sería tu diagnóstico de cómo están hoy los jóvenes, por lo menos los que van a tu universidad, qué reivindican de la democracia y qué le reclaman a la democracia? Y yo creo que hay veces que hoy en día es difícil quizás interpelar al estudiantado. Creo que el año pasado fue un poco ¿cómo sería? No lo contrario de la prueba, quiero decir. No representa esto que estoy diciendo en este momento. Eso quiero decir. Fue lo contrario de lo que estoy diciendo, porque sí hubo mucha implicancia por ahí del movimiento estudiantil como protagónico en todo lo que queríamos discutir, pero quizás en el día a día, para las actividades, Yo, por ejemplo, ingresé en una facultad, como para verlo desde alguna perspectiva un poco más corta, en 2018, en donde el estudiante iba y se quedaba en la facultad. Y se quedaba y participaba de actividades y estaba mucho más involucrado, me parece, en la vida universitaria. Después de la pandemia empezamos a notar que eso empezó a cambiar, que se buscaba esa virtualidad y que se buscaba por ahí cursar y volver a su casa, cursar y trabajar. Lo menos posible. Sí, no sé si estar lo menos posible, pero digo, me parece que hay cosas que empezaron a cambiar o quizás otra dinámica, otras demandas, otro sujeto pedagógico, me parece también, que empezamos a verlo y que por ahí, desde quienes militamos, era como, bueno, repensar un poco esta lógica, ¿no? Quizás ya no se quedan a un taller que uno proponga de escritura académica, un taller de radio, un taller... Bueno, ¿con qué lógicas podemos volver a interpelar al estudiantado para cada una de las actividades y para mostrarle lo lindo que es de la universidad pública, de por ahí, de quedarse, de venir a vivir y no solo a pasar por ellas, como dice la famosa frase de Deodoro Roca? Y nos pasaba un poco eso. Bueno, ¿cómo volvemos a interpelar? Y el año pasado fue, como digo, una cuestión en donde era una necesidad casi que vital de mantener a la universidad pública funcionando y donde desde cada una de las militancias, desde las diferentes agrupaciones estudiantiles, de las diferentes federaciones y demás, nos propusimos como objetivo charlar muy minuciosamente con el estudiantado sobre eso, incluso con los docentes y en conjunto como comunidad, para hacer entender que, bueno, que necesitábamos salir a marchar, para hacer entender que necesitábamos involucrarnos en esto que estaba pasando, poder tener una opinión y una voz pública, poder estar juntos como movimiento estudiantil, ¿no? Pero creo que en otros momentos la facultad, por lo menos de política, hubiese tenido otros movimientos, ¿no? Pero porque me pasa a mí de verlo desde la perspectiva estudiantil, de una persona que si bien no militaba en 2018 y lo empezó a hacer más en pandemia, sí veo esas diferencias que no sé si se corresponden específicamente con eso, pero que quizás han marcado un antes y un después de cómo veíamos que estaba habitando a la facultad el
el estudiante, pero creo que también responde a muchas otras necesidades, ¿no? Hoy también tenemos un estudiante que es trabajador, tenemos un estudiante con otras responsabilidades, tenemos estudiantes que, además de formarse con las currículas obligatorias de las carreras, están por fuera haciendo cursos, digo, porque las necesidades del mercado laboral también han cambiado un montón. Claro. Entonces, bueno, es algo que por lo menos en la Facu de Política lo discutimos un montón. Y especialmente ahora con la carrera de comunicación estamos en la reforma del plan de estudio y estamos viendo un poco también todo eso, ¿no? ¿Qué perfil generamos para que más estudiantes vengan a considerar esta oferta académica? Porque hay mucho de esto de, bueno, hago un curso virtual de algún tiempo, alguna duración, algún curso a distancia y, bueno, ya empiezo por ahí a trabajar y... ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo revalorizamos de nuevo que vale la pena, sinceramente, estudiar una licenciatura de 5 años, que sabemos que dura, que está planteada de 5 años en la currícula obligatoria, pero que sabemos que en la práctica es más tiempo? Claro. ¿Cómo volvemos a enamorar al sujeto pedagógico para que valga la pena, digamos, ese tiempo invertido en la universidad pública, ¿no? Y me parece que también tiene mucho de eso de la participación estudiantil, de repensar todo el tiempo estas lógicas. Y antes, bueno, cuando hablaba Franco lo pensaba, de estos contextos donde todo es más difícil, te obligan a ser creativo y te obligan a un poco patear el tablero y decir, bueno, ¿para dónde vamos para retener a los estudiantes de la universidad para que cada vez sean más y no menos en las carreras? ¿Qué discutimos? ¿Con quiénes? Digo, también podría haber un montón de esto porque estamos justo muy metidos en esta discusión, por lo menos en la carrera de comunicación, porque no estamos dando esos debates. Digo, y también es esto de, bueno, cambiamos lo que estudiamos para que responda solo a la lógica de mercado. Bueno, no, pero también competimos con un mercado y con ofertas privadas y un montón de cuestiones que nos están atravesando en el día a día. Sí, yo te escuchaba y además todas las carreras, por supuesto, ¿no? Pero comunicación social, con lo que implica hoy todo el tema comunicacional para la política también, sea de medios tradicionales, con la importancia que tienen. Yo anoche veía distintos canales y por el tema electoral y la verdad que no deja de sorprender cómo se puede un mismo resultado objetivo leer tan distinto. Y la posibilidad de contar con, yo creo que el aporte de los periodistas, que casi todos los de nuestra ciudad son recibidos en nuestra universidad pública, con los márgenes editoriales que tienen, porque eso también es una realidad, pero todo hacen un aporte a poder ir un poco más allá de la noticia y de la inmediatez, que eso, por lo que vos contabas, creo que nos pasa a todos, cómo peleamos contra la acción y el resultado momentáneo en el estudio de una carrera universitaria y también en la construcción política, que necesariamente son procesos que llevan tiempo y estamos todos muy acostumbrados a que la respuesta la tenemos que tener prácticamente al momento. Pero te quería preguntar, ¿qué sentís vos cuando todas las encuestas demuestran que el mayor apoyo que tiene el gobierno nacional es de los jóvenes y de los jóvenes varones? ¿Qué sentí? Pero no desde el enojo, porque eso sería lo más fácil y lo más improductivo. ¿Qué te parece por qué pasa eso? Si tiene que ver un poco con lo que decía Franco de todas las respuestas que no se encontraron en las ofertas tradicionales o qué pasa hoy. Sí, yo creo que quizás hay mucho de la juventud y del apoyo, que hoy quizás está un poco más difuso incluso, del apoyo más al gobierno con todo lo que estuvo sucediendo, pero creo que responde también a una crisis política, digamos, y que se dan en las conversaciones en las casas, ¿no? Digo, quizás hay generaciones de padres que han estado con un gran descontento con la política y cómo se venían dando cada una de las situaciones en el país, y los jóvenes quizás han ido mamando de cada una de esas discusiones y han querido optar por el momento del voto por algo diferente, ¿no? Digamos, pegar un poco ese
ese volantazo por el rumbo que venía el país, y me parece que es un poco eso. Hay un poco un descontento, pero también creo que es complejo, digamos, porque yo muchas veces con los estudiantes que hablo, con algunos programas del gobierno coinciden, pero bueno, también entienden el valor de la universidad pública, y entonces por ahí conversamos, bueno, pero hay un desfinanciamiento, bueno, pero tiene que haber un equilibrio fiscal, digamos, son conversaciones que se van dando, que hacen que me parece que la respuesta a eso sea un descontento que viene quizás no tanto de lo que han vivido, sino de lo que han escuchado, de lo que han leído, de lo que han quizás conversado con generaciones anteriores, que por ahí me parece que puede ser eso, que tengan un enojo de entender de que quizás siempre hubo algunas promesas, digamos, que no han sido cumplidas, digamos, como esas deudas, esa falta de respuestas por ahí de quienes gobernaron, que no han llegado, y que, bueno, si está en nosotros, digamos, muy propio de la juventud, de más del revolucionario, si se quiere, pero es decir, si está en nosotros pegar ese volantazo, ¿por qué no hacerlo? Creo que responde un poco a eso, pero de nuevo, creo que no hay una cuestión muy cerrada de programa de gobierno, sino algunas otras cuestiones más a discutir de eso. No quiero ser redundante, ¿no? Pero me parece que no hay una adhesión total de programa punto por punto de gobierno, sino que responde a otras cuestiones, me parece. Sí, ahí yo tengo ahí te dejo, Frank. Ahí tengo una senadora nacional, me contó a principios de año, que el hijo era votante de Milei. Y ella le decía, un día lo encuentra en la televisión escuchándolo, y Milei, fiel a su estilo, estaba gritando, y ella le dijo, ¿cómo podés votar a una persona que te grita así? Y el chico le contestó, no me grita a mí, grita por mí. Y me parece que es un poco, engloba lo que nos pasó, pero yo coincido con vos que como que se empieza a desandar. ¿Vos qué querías aportar algo? Sumo a lo que ustedes dicen. Creo que además es una generación a la que globalmente, en contexto de pandemia, en el momento más vital de su vida, se encerró. Y eso, sumado a todos los fracasos, encontraron una manera de canalizar la bronca con alguien que además, por falta de prejuicio, tiene la posibilidad de hablar un idioma que hoy las redes sociales habilitan y al que no todos estamos dispuestos. Claro. Porque yo hablaba el otro día con alguien que decía, bueno, pero hay que dar la disputa, la famosa batalla cultural, en el mismo ámbito y con las mismas formas. Y la verdad que uno puede dar en el mismo ámbito. Ahora, es un ámbito que se presta para formas para las que nosotros no estamos formados, y además a las que yo no abrazaría nunca. Es decir, yo hay cosas que no diría por más que las piense en una red social. Entonces, quien no tiene prejuicios o quien no tiene pruritos, bueno, puede llegar mucho más lejos con sus afirmaciones. Claro. Entonces, probablemente siempre te termine ganando la batalla cultural en ese terreno, ese plano, con los parámetros que ese terreno tiene. Pero yo lo que quería decir es que para mí hay tres cosas que la política dejó de hacer y tiene que recuperar si quiere reconstruir la legitimidad. Porque el riesgo ahora es, ante una posible nueva desafección, que yo creo que se empieza a manifestar, y así lo dicen los índices de las últimas elecciones, un nuevo fracaso lesiona aún más la legitimidad de la política democrática como herramienta de transformación. Entonces, para mí hay tres cosas que dejó de hacer la política que tienen que recuperar, que es la capacidad de sentir, la capacidad de hacer y la capacidad de contar. La capacidad de hacer, porque la política se volvió la mayoría de las veces hoy la explicación de la imposibilidad. Es decir, quien asume una responsabilidad te cuenta por qué no puede hacer lo que dijo que había que hacer antes de asumir esa responsabilidad. A mí una de las cosas que me obsesiona en la universidad es, si dijimos 10, hacer 10 o ver cómo llegamos lo más cerca posible de 10 para cumplir con la palabra empeñada. Segundo, capacidad de sentir. Vos no transformás las cosas profundamente si no sentís lo que querés producir, lo que querés generar, lo que tenés que construir. Entonces yo creo que nadie puede lo que no quiso antes y nadie quiere lo que no sintió primero. Y la política perdió la capacidad de sentir. Son como autómatas. Uno ve una élite dirigente que habla un idioma como si no fuera el idioma
de todos los demás, que está metida. A veces hay discusiones que decís, con todo lo que está pasando en el país, ¿qué están discutiendo? ¿Qué están discutiendo? Bueno, entonces capacidad de hacer, capacidad de sentir y capacidad de contar. No hay relato de futuro. La política te ofrecía, cada quien con su identidad, con sus formas, con sus propuestas, un horizonte de futuro. Esa fue la épica de la recuperación democrática. Era la vida en libertad, ni más ni menos, después de lo que se está viviendo. Y después fue la de la democracia social. Bueno, ese relato se agotó. Y hoy nadie reinventó un cuento que puede interpelar a las generaciones más jóvenes. Y yo ahí creo que hay que poner cierto reparo en los que buscan, en lo que hacen los jóvenes, la responsabilidad de lo que está pasando. Porque el problema no es lo que hacen los jóvenes, el problema es lo que hicimos nosotros para que los jóvenes estén tomando las decisiones que están tomando. Entonces, si nosotros escucharíamos un poco mejor qué es lo que están diciendo los jóvenes hoy, que además sobre algunos temas son los únicos que dicen algo sobre los temas importantes, por ejemplo, con la cuestión climática. Si en el mundo no se movilizaran los jóvenes como se movilizan, probablemente nadie estaría hablando de lo que pasa con el planeta. Entonces hay que escuchar un poco más. Yo le digo siempre en las charlas que no tomen en serio cuando alguien les dice que son el futuro. Porque es un engaño, es una concesión que las generaciones que no pudimos les hacemos a los jóvenes para no volverles a dar en el presente el lugar que necesitamos que tengan para que algunas cosas cambien. Entonces, si quienes tenemos algún tipo de responsabilidad y fracasamos en un montón de cosas, escucháramos un poco más atentamente qué le está pasando a los jóvenes y qué nos están diciendo con lo que hacen y con lo que cuentan, y probablemente algunas cosas las solucionaríamos. Te escuchaba vos y pensaba en el rol, por esto debo decir que el dirigente se compromete a una serie de cosas y cuando asume explica por qué no las puede hacer. Desde mi punto de vista está tergiversado, está mal ubicado el rol de los consultores, publicistas, como se quiera llamar. En el sentido de que en muchas ocasiones el dirigente, el funcionario, termina consultando a ese equipo o a esa persona para ver qué encuesta en mano, digamos, que hay que hacer o no hacer. Compartí esta visión que tengo yo, ¿cómo lo ves ese rol? La dinámica de lo electoral, lo político y la comunicación hoy también distorsiona mucho eso. Pero esto no le quita culpa a quien tiene la responsabilidad de liderar o conducir. Seguro. Porque finalmente el que se abuena o no a esa situación es el que conduce o el que lidera. Entonces yo creo que se fue naturalizando cierta degradación de la gestión pública. A ver, muchas de las cosas que dice Milei, ¿por qué encuentran eco? Porque son consideraciones respecto de lo público que tienen asidero, porque son cosas que efectivamente suceden y pasan. Y muchas generaciones, y esto atraviesa por igual a todas las expresiones e identidades, miraron para el costado o se hicieron las distraídas, no tomando esos temas que son importantes. Y cuando se va degradando la situación social y económica, se constituyen en más relevantes todavía. Entonces, para mí no exime de responsabilidad que hoy la dinámica de consultores, de asesorías, conduzcan hacia determinado lugar a la política, que simplifiquen los discursos, que busquen lo efectista, el eslogan, que sean grandilocuentes la propuesta, porque así lo requiere una campaña, aunque después uno esté convencido de que eso no lo va a poder concretar. Todo eso, que explica una campaña electoral, no exime de responsabilidad que conduce que sea buena, exactamente. Entonces yo creo que no es fácil, pero hay que hacer un esfuerzo por recuperar esas tres cosas. En la medida que la política no recupere la capacidad de sentir, de hacer y de contar, difícilmente reconstruye la legitimidad. ¿Y el progresismo tiene alguna dosis, digamos, de responsabilidad mayor o tiene algunas cuestiones, además de estas que vos marcás, particulares que tendría que atender como progresismo, como espacio socialdemócrata, pongámosle el nombre que querramos? Yo creo que tiene que reinventarse también y creo que defeccionó en todos estos aspectos, pero además terminó, por esa propia defección,
reparando más en la cosmética que en lo estructural. Entonces eso explica en parte la decepción de mucha gente con los proyectos, que transformaron en la perspectiva de la cosmética un montón de cosas, pero que en las condiciones estructurales las transformaciones fueron pocas, la mayoría de las veces fueron en términos regresivos. Entonces, yo creo que hace falta construir ese a nivel mundial. Yo creo que está como aturdido el progresismo a nivel global. No termina de comprender qué está pasando en el mundo que estamos viviendo y está como drogui, no sabiendo para qué lado salir. Bueno, es un buen momento a veces eso, es una oportunidad para parar un poco la pelota y discutir. No se soluciona nada, ni hay perspectiva de futuro ni de transformación real, si la respuesta es tenemos que volver a lo que alguna vez fue alguien. Eso puede ser una referencia como parámetro. Ahora hay que pensar un progresismo moderno, honesto, transformador, de progreso. Bueno, todo eso requiere un abordaje y una perspectiva distinta que hoy, a mi juicio, no está construida, que está por hacer, pero que tiene que tener transversalmente estos principios como bandera. O sea, volver a sentir lo que le pasa a la gente. Alguien que quiere representar y no siente, no comprende, no vive lo que vive la comunidad a la que pretende representar, difícilmente puede hacerlo bien. Y en eso fue defeccionando la política. Recuperar la capacidad de ser, está bien, el contexto de los debates hoy te inducen a decir un poco más de lo que capaz se pueda. Será responsabilidad de ver ahí cómo creativamente decir lo suficiente para contener lo que uno cree que efectivamente después puede hacer. Pero hay que tener un horizonte, hay que ser consecuente con ese horizonte, volver a unir lo que se piensa con lo que se dice, con lo que se hace. Y después contar, construir un relato, pero no un relato en el sentido de palabras vacías que no indican nada, un relato que pueda construir un continente y que ese continente se sienta identificado con un horizonte de posibilidad que hoy nadie se lo da. Que marque camino y horizonte. Bueno, vamos cerrando el episodio. Yo les voy a pedir para terminar una última reflexión de qué es para vos, Abril, qué es para vos, Franco, habitar la democracia. Bueno, para mí habitar la democracia es ser ciudadano y ciudadana responsable, que se involucra con su comunidad, que tiene ganas de eso, me parece, de participar activamente. Me parece que habitar la democracia nos invita todo el tiempo, por supuesto, a defenderla, pero para eso hay que conocer. Me parece que es darse los debates necesarios. Me parece que sobre todo habitar la democracia, y que creo que a veces nos falta, es escuchar mucho al otro, es poder aceptar los diferentes puntos de vista, es tratar de encontrar puntos en común, pero también entender que hay otros que piensan totalmente diferente a uno, y que me parece que en eso tenemos una gran responsabilidad los jóvenes en seguir manteniéndola, ¿no? Porque es todos los días una construcción, es una decisión sobre todas las cosas, y me parece que es el camino que tenemos que seguir andando, digamos, el de poder construir lazos mucho más solidarios, mucho más inclusivos, y donde se habilite todo el tiempo la discusión. Sí, parecido a lo de Abril, yo creo que es, recuperaría dos ideas, la de trascendencia y la de responsabilidad. Habitar en el sentido de que de saber que uno pasa por esta vida para hacer un poco más de lo que el propio interés individual o personal puede indicarnos. Y en eso tener una proyección de aporte a que la comunidad en la que uno vive pueda estar todos los días un poco mejor. Y después de la responsabilidad, sobre todo de quienes tuvimos determinadas posibilidades, de asumir el lugar que nos toca para garantizar. A mí me pasa mucho con la discusión universitaria, o sea, a veces me preguntan, bueno, ¿por qué tanto empeño? ¿Por qué? Y porque la verdad que si alguien tuvo la posibilidad de ser lo que es, porque existe todo esto, lo menos que puede hacer en un contexto difícil es trabajar para que los que vengan tengan exactamente las mismas posibilidades que tuvimos nosotros. Entonces,
todo esto exige involucrarse en un tiempo que es complejo, y hay que decir que involucrarse no es solamente en una estructura política, en un partido, en alguna expresión, puede ser en una organización, una institución, puede ser a través del celular, porque hoy te permite eso el mundo que estamos viviendo. Pero sí involucrarse desde una perspectiva que recupere cierto don de gente que yo creo que hoy la deshumanización del mundo nos está haciendo perder. Yo ya estoy en un momento de la vida, capaz que nos pasa, Fabi, puede pasar algunas barreras, donde ya no creo que lo bueno y lo malo esté determinado por un signo partidario, por un escudo, por una canción. Yo creo que de un lado están los que tienen buena fe, buena leche y son buena gente, y del otro lado los que no lo son tanto, y no importa qué barrera partidaria, ideológica cruza a cada quien. A mí ya me ha tocado hasta el momento de la vida encontrarme con un montón de gente que toda la vida pensé del otro lado, con la que me siento súper cómoda, y estar con un montón de gente que muchas veces pensé de mi lado, con la que comprendí que finalmente no tengo mucho que ver. Entonces, también habitar la democracia implica empezar a tener esa perspectiva distinta de las cosas, que si fuera así, creo que nos haría estar bastante mejor. Totalmente de acuerdo. Bueno, muchas gracias, Abril y Franco, por venir, y bueno, nos encontramos en el próximo episodio de Habitemos la Democracia muy pronto. Muchas gracias.